de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Americana y el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de sociedades. Para poder entender este tema, primero tenemos que definir qué es una sociedad. La sociedad es un contrato entre dos o más personas que se unen para hacer un negocio. La idea de este contrato es crear una persona jurídica distinta de los socios que constituye la sociedad. Es más, esta persona jurídica tendrá un patrimonio propio, formado a partir de los aportes de los dueños, pero diferente al personal de cada uno de los socios individualmente considerados. Estas sociedades tienen unas características, entre ellas están, primero, que es una persona jurídica distinta de los socios, por lo que tiene un nombre y un RUT distinto. Segundo, conformada por el capital de los socios, que puede ser en dinero, bienes o incluso su trabajo. Tercero, tiene patrimonio propio distinto al personal de los socios. Cuarto, se constituye para crear negocios. Y quinto, sirve para proteger el patrimonio personal de los socios. Yo les vengo a hablar sobre la sociedad limitada. Una sociedad limitada denomina en el Código de Comercio colombiano como sociedades de responsabilidad limitada. Son un tipo de unión mercantil en la que, como bien lo dice su nombre, la responsabilidad de los socios está limitada hasta el monto del capital que cada uno aportó. Al momento de construir la compañía, esta condición lo que quiere decir es que si en algún caso eventual la empresa no puede pagar con sus propios medios las deudas adquiridas, el único patrimonio de los socios que se verá comprometido será el correspondiente a sus aportes, pero en ningún momento deberán usar su patrimonio personal para cubrir las deudas de la empresa. Sin embargo, para efectos fiscales, de acuerdo con el artículo 794 del Estatuto Tributario, en el caso de las deudas por impuestos, los socios deberán responder solidariamente, independientemente del, del modo de sus aportes, dado que las sociedades limitadas tienen su propia personalidad jurídica. También tienen derechos y obligaciones propias que recaen única y específicamente sobre la empresa y no sobre sus socios. Y hoy le vengo a hablar sobre la sociedad colectiva. Una sociedad colectiva es una forma societaria mercantil de carácter personalista, en la que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo subsidiaria, personal y solidariamente de las deudas sociales, es decir, se trata de una sociedad en la que los socios se comprometen a responder en nombre de la empresa de las deudas contraídas por la sociedad con un patrimonio en la proporción pactada en una primera instancia. Una sociedad anónima es una sociedad mercantil con personalidad jurídica, en la cual el capital está dividido según las aportaciones de cada socio. La denominación de dicha sociedad debe incluir la indicación de sociedad anónima o las abreviaturas SA. El capital de dicha sociedad se distribuye mediante acciones que confirmen al titular la condición de socio. La característica fundamental de la sociedad anónima es que el socio solo aporta el capital y no responde de forma personal a las deudas sociales, arriesgando únicamente el aporte de las acciones suscritas sin comprometer su patrimonio social. Esto quiere decir que las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y los socios están obligados por el monto de su acción. Las acciones le otorgan derechos económicos y políticos dentro de la empresa a los accionistas, quienes se diferencian unos de otros por el valor nominal de la acción o tipos de derechos que concede cada acción. Para conformar o constituir una sociedad anónima deben hacerse unas escrituras públicas con sus denominados estatutos, tal como contemple el Código de Comercio de cada país. Una sociedad anónima se conforma con tres órganos. Primero, la Junta General de Accionistas o Asamblea General de Socios. Segundo, la administración de la sociedad. Y tercero, el Consejo de Vigilancia. Asimismo, ha de determinarse un mínimo de socios o accionistas y un mínimo de capital social.
sociedad por acciones simplificadas, más reconocida como SAS, es una sociedad de capitales constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, que luego de la inscripción en el registro mercantil se constituye en una persona jurídica distinta de sus accionistas o sus accionistas, y en el cual los socios solo serán responsables. La sociedad por acciones simplificada, creada en la legislación colombiana por la Ley 1258 del 2008, es una sociedad de capitales de naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral. Sociedad comandita por acciones. Es una sociedad de carácter mercantil cuyo capital social está dividido en acciones que se forman con las aportaciones de los socios, uno de los cuales al menos se encargará de la organización de la sociedad y responderá personalmente por las deudas sociales como socio colectivo. En cambio, el socio comanditario no tendrá esa responsabilidad. En esta sociedad existen dos tipos de accionistas: socio colectivo, que responden personal y solidariamente de las deudas sociales y han de ser necesariamente administradores de la sociedad; socios comanditarios, que carecen de responsabilidad personal y participan en la organización de la sociedad a través de la Junta General. Bueno, la sociedad comandita simple es una sociedad de carácter personalista, en la cual consiste en socios colectivos que aportan trabajo y tal vez pueden aportar capital según su estado económico. Y los socios comandatarios, que solo aportan capital y se dedican a la explotación del objeto social. Su número de socios puede ser como mínimo 2, no tienen ningún máximo. Y su legislación es la del Código del Comercio, obviamente alcanzando todas las leyes y obligaciones sociales. Su capital, tampoco hay un mínimo, según el tipo de empresa la cual desean montar o trabajar. Su personalidad se puede decir que es jurídica ante todos los casos. Tienen una responsabilidad ilimitada